Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches y buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el episodio de hoy vamos a resolver de una vez por todas y para siempre uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo. En este caso es la lucha entre la energía y los recursos naturales. Un asunto del que oímos hablar constantemente, pero sobre el que no tenemos ideas muy ciertas y hay bastante desinformación. Para aclarar el asunto, tenemos la suerte de contar esta tarde con nosotros con Ángel Cámara Rascón. Muy buenas, Ángel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola en general, porque no sé si es buenas tardes, días, noches. Entonces, hola. Muy bien. Pues hay que decir que nuestro invitado es doctor ingeniero en minas, catedrático del Departamento de Energía y Combustibles de la Escuela Superior de Minas de la Universidad UPM de Madrid, perdona, ¿qué significa? Politécnica de Madrid. Muy bien. Universidad Politécnica de Madrid, y además es decano del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de Minas y presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas. Él nos va a hacer una introducción a la cuestión. Empezaremos hablando de los hidrocarburos, pero antes de eso vamos a saludar a nuestro coro. Tenemos a Juan Elías en Madrid. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Muy bien. Y tenemos también a Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Muchas gracias una tarde más. Muchas gracias, señor Ángel Cámara, por acudir a nuestro programa y con una propuesta tan interesante como enormemente en el candelero. Muchas gracias de antemano. Gracias a vosotros. Tenemos también desde Bogotá, Colombia, a José Carlos Cámara. ¿Cómo estás? Hola a todos, querido equipo, queridos y creciente número de oyentes. Con gran riesgo de nuestras vidas vamos a contar lo que nunca se ha dicho sobre la energía y los recursos minerales. Tengo que decir que el entrevistado en esta ocasión, aparte de todo lo que has mencionado en su presentación, es también padre mío, y aunque ya desde muy pequeño dije que no quería saber nada que tuviera que ver con números y fórmulas, sí que ha conseguido que a pesar de esto me interesara por el mundo de la industria y la energía. Lo has desvelado, lo tenemos reservado para más tarde. Pues muy bien, vamos a pasar a escuchar al decano y a partir de su introducción pues vamos haciéndole más preguntas entre todos. Te escuchamos, Ángel. Muchas gracias, Miguel, Gonzalo, Juan, por supuesto, José Carlos, por darme la ocasión de estar con vosotros de una forma relajada y amable, lo cual no siempre en este mundo es fácil. A veces estás con tensiones y, sin embargo, en esta situación uno se encuentra muy cómodo y dispuesto a hablar de cualquier cosa. Antes de empezar con la presentación, sí que quiero hacer una imagen que supongo que algunos de vosotros conoceréis y que nos va a dar una visión global de cuál sería la situación. Que hace unos años, no sé si recordáis, que se planteó la gran noticia de que podía haber petróleo en las Islas Canarias frente a unos conocidos yacimientos petrolíferos que ya se estaban investigando y empezando a explotar en la costa de Marruecos, y un gran movimiento social en contra de aquello. Y en ese intervalo de tiempo salió publicada una viñeta del Roto, para mí un artista genial que en muy pocas imágenes recoge lo que es el momento de la sociedad. Y en esa viñeta representaba una manifestación, precisamente pensando en esos movimientos contra la búsqueda del petróleo en Canarias, y uno de los manifestantes llevaba una pancarta que decía: petróleo no, gasolina sí. Eso nos da una imagen de lo que dice la sociedad. O sea, todos sabemos que es imposible tener, o por lo menos muy complicado, tener gasolina
sin tener petróleo. Sin embargo, la sociedad, eso es lo que nos dice. La sociedad tiene unas contradicciones que pueden ser importantes y que pueden condicionar mucho la relación del conocimiento, de la ciencia, de la investigación, con lo que se refleja realmente en la sociedad. A mí me gustaría plantear como dos horizontes distintos. Uno que nos situaría a día de hoy y que por las situaciones políticas, económicas, etcétera, nos llevan a dos límites perfectamente definidos por muchos tipos de legislaciones, etcétera, que es 2030 y 2050. 2050, que se supone que es el año en que vamos a estar en la neutralidad de emisiones. Neutralidad de emisiones no significa que no va a haber más emisiones de CO2 o de otros gases de efecto invernadero, sino que los que se vayan a producir se van a eliminar previamente de tal manera que el balance en la atmósfera va a ser cero. Y eso es lo que nos sitúa en el año 2050. Pero antes de eso tenemos que situarnos en la situación en que estamos ahora y en los próximos años. En primer lugar, a mí me gustaría hablar del mundo de los hidrocarburos, contando fundamentalmente petróleo y gas. Y dentro de ellos lo primero que hay que hacer es plantear lo que se conoce como el doble trilema de las ES y trilema de las AS. Trilema sería como un banco que tiene tres patas. Todos sabemos que un plano viene definido por 3 puntos, lo cual quiere decir que si tenemos 3 patas en un banco, sean de la longitud que sean las patas, en tanto en cuanto las 3 toquen el suelo, va a haber un equilibrio. Bien, entonces de eso se trata. El trilema tanto de las ES como de las AS lo que plantea es qué elementos hacen que ese triángulo sea estable. En el caso de las ES son 3, se dice ES ya cogiendo el nombre en inglés, no coincide exactamente con el español, pero por ejemplo en el caso de las ES, pues los 3 puntos son economía, es decir, cómo repercute en la sociedad, medio ambiente, environment, por eso es por la palabra inglesa, no hace falta hacer ninguna explicación en cuanto a ello, y energía, que es la seguridad en el suministro energético. Cualquiera que sea la modificación que nosotros hagamos, vamos a tener seguridad de que nuestro suministro energético va a seguir existiendo. En el trilema de las AS, los 3 vértices, los 3 puntos son disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad. Creo que los 2 primeros se entienden perfectamente. Hay que tener disposición del elemento que queremos utilizar en nuestro sistema, sea petróleo, gas, lo que sea. Tiene que ser de una forma accesible, que afecta directamente a la parte económica. La falta de accesibilidad exigiría unos recursos económicos mayores. Y finalmente el punto de aceptabilidad, que nos une con lo que decíamos al principio. La sociedad no siempre acepta que aquello que necesita le exige a su vez un esfuerzo. Yo creo que hay un tema importante que es, y yo creo que todos lo hemos vivido, es habitual, por ponernos en la ciudad donde yo estoy, en Madrid, en que pues, cualquier ciudadano normal, en un domingo, tal como un día como hoy, se levanta por la mañana, se pone un chándal que tiene algo de licra, por tanto tiene algo de producto petrolífero, se pone unas zapatillas de marca que también tienen en su composición parte de producto petrolífero, coge su coche que consume una parte de gasolina y se va 3-5 manzanas más allá con el coche, compra el periódico y se toma un aperitivo con los amigos. Y ese mismo ciudadano, tomando el aperitivo con los amigos, pues despotrica del consumo energético y el mal que estamos haciendo al medio ambiente.
Bien, esa es una situación que todos podemos conocer como normal, es decir, la aceptabilidad de la sociedad para ciertos recursos es más que comprometida. Bien, entonces, para ello vamos a hablar un poco de lo que es el mundo del petróleo y a partir de ahí yo creo que podremos entrar en debate sobre estos temas. En primer lugar, desde hace muchos años, el consumo y las reservas de productos petrolíferos, petróleo, gas natural, han evolucionado de manera que prácticamente el consumo y las reservas mantienen siempre un margen que, dependiendo de las estimaciones, considera que hay petróleo y gas para 50, 60 años aproximadamente. O sea, el caso de que se consuman totalmente las reservas no se presenta en ningún momento, se plantea mucho más que cambiamos de instrumento para generar nuestra energía. No meto en este estudio el tema del carbón, porque el carbón tendría un planteamiento distinto y sería además mucho peor, porque realmente existencias o reservas de carbón tendríamos casi para 200 años, con lo cual si metemos esa variable podría ser mucho más complicado. Bien, otro factor importante a tener en cuenta es el precio del petróleo. Todos hemos visto, además, con motivo de esta pandemia se ha notado con mucha diferencia cómo hemos tenido desde unos precios de mercado del petróleo pues, que podría estar hasta los $90 barril y con una media entre 60 y 70 dólares y barril, que hacia mayo del año pasado, en 2020, se situó en un precio negativo, es decir, pagaban dinero porque te lo llevaran, porque las compañías no podían dejar de producir, y ahora más o menos está estabilizado en un precio en torno a los 60 dólares por barril. El mundo del petróleo y el gas tiene un problema, que es que está en muy pocas manos, y esas manos pues son las que de alguna manera establecen los precios de mercado. Para tomar como un ejemplo, en el caso del gas natural, 3 países, Qatar, Irán y Rusia, controlan por encima del 50% de las reservas totales mundiales del gas, con lo cual para ellos es muy difícil, es muy fácil el poner la situación que ellos quieren. Hace unos años, hace igual 15 años, pero digamos que como 10 años que de alguna manera llegó de una forma mucho más fuerte a la sociedad, apareció la fracturación hidráulica, lo que todo el mundo conoce como el fracking, que de alguna manera fue como la socialización del mundo del petróleo y del gas. ¿Por qué la socialización? Porque ese monopolio de muy pocos países respecto a esa producción, de golpe se abría. Existían reservas de gas y petróleo en muchísimos otros países, incluso países que ni siquiera contaban en el mercado energético, de golpe se encontraban con que podrían tener un cierto mercado. Si queréis, después hablamos de la fracturación hidráulica porque es un tema que tiene un análisis más complejo, pero en cualquier caso, por ejemplo, ponía en una situación que podía ser cómoda a España. España tiene una producción nacional que apenas llega al 0,6% de su consumo. Sin embargo, en un estudio que hicimos nosotros, si pudiese aprovechar las reservas estimadas de petróleo obtenido mediante fracturación hidráulica, podía conseguir cubrir todas sus necesidades energéticas en 39 años. Es decir, podía dejar de importar cualquier hidrocarburo en un plazo de 39 años. Bien, y de golpe parecía que ese fue un estudio de hace aproximadamente pues, algo más de 10 años y parecía que podía ser algo interesante. Sin embargo, se encontró con 2 problemas fundamentales.
Uno, que la legislación española es muy garantista. La legislación española hace que al menos hay una doble vuelta para conseguir entrar a explotar un yacimiento de estas características, y el tiempo medio desde que se pide un permiso de investigación hasta que se puede explotar puede pasar por encima de los 10 años. Eso hace que las compañías que pueden invertir en estos temas, fundamentalmente compañías extranjeras, pues tienen un cierto recelo ahora a la hora de invertir. Y después nos encontramos con el problema de los movimientos ecologistas, muchos de ellos con unas razones técnicas a tener en cuenta importantes, y otros ni siquiera eso, sino que tienen otros intereses de otro tipo. Entonces, con eso y con que el precio del petróleo o gas obtenido a través de la fracturación hidráulica es muy sensible al precio, en España ese movimiento desapareció completamente. Es decir, a día de hoy nadie busca petróleo y gas mediante fracturación hidráulica en España. Podían quedar todavía algunos indicios, por ejemplo, gas natural en la zona del Golfo de Cádiz, toda la zona del Guadalquivir, dentro del Guadalquivir. Sin embargo, para ello, entonces nos aparece como última novedad la Ley de Cambio Climático, que está en este momento planteada por el Gobierno, donde en su artículo 8 prohíbe taxativamente no solo la explotación, sino la investigación de los recursos de hidrocarburos. Con lo cual nos encontraríamos en que España se situaría en una posición complicada en cuanto a poder obtener un recurso que le sigue siendo muy necesario, incluso aunque nos planteemos que efectivamente llegásemos a 2050 y dejásemos de utilizar hidrocarburos, lo cual no sería totalmente cierto, porque nos encontraríamos con un problema importante, que es que nadie se plantea que existe una industria carboquímica y petroquímica. Decíamos lo de esa persona con esa ropa acrílica o las zapatillas con productos petrolíferos, eso procede de la industria petroquímica. Es decir, tendríamos desde chasis de ordenador, de coche, de ropa, bolsas de contener de cosas, etcétera, donde necesitaría los productos petrolíferos. O sea, esa industria nunca terminaría, pero evidentemente con una utilización mucho más restringida. Bien, y entonces, a partir de ahí, fundamentalmente a partir del Acuerdo de París, que es donde aparece ese movimiento importante, que después sigue en Katowice y el año que viene será en Glasgow, pero así hace, todo el mundo supongo que recuerda la cumbre en Madrid, en que a partir de ahí el gobierno español tuvo como un movimiento convulsivo por legislar en todo lo que es el tema de ley de cambio climático. Hemos citado la propia ley de cambio climático, pero el gobierno español se establece pues como un marco estratégico de energía y clima, donde emanan una serie de documentos: la estrategia de descarbonización para 2050, la ley de cambio climático y transición ecológica que hemos citado, la hoja de ruta del hidrógeno, la estrategia de almacenamiento de energía, es decir, toda una legislación que hace pensar que en muy poco tiempo España va a pasar a una situación en que los hidrocarburos van a tener una situación muy poco estable en nuestro sistema. Bueno, yo creo que como introducción a esta primera parte, si os parece, dejamos así y después vamos hablando un poco más sobre el tema. A darle la palabra. No, me dice Gonzalo que no se me está oyendo bien. ¿No? Bueno, de todas formas, quería que pasarais a empezar a preguntar vosotros. ¿Quieres tú, Gonzalo? En razón a la introducción que nos ha hecho Ángel, en razón a todo lo que es la situación actual, al menos en el ámbito de los hidrocarburos,
Sí querría preguntar, a lo mejor para definir un poco lo que es el marco general a nivel geopolítico, ¿en qué medida realmente la situación actual de explotación de este tipo de fuentes energéticas supone una limitación no solo para España, de acuerdo a como nos has mostrado, en razón a las diferentes estructuras legislativas y de interés de mercado que al final limitan su explotación y uso, sino en qué medida también el conjunto, digamos, de los países europeos se ven limitados, digamos, por lo que es el número al final de oferentes limitado que estructura ese mercado oligopolístico del petróleo y del gas, en tanto en cuanto consideramos que, bueno, pues los recursos esenciales de Europa son eminentemente del ámbito de los países del este, más allá de las explotaciones de los recursos propios que podamos tener en el mar Báltico y que puedan ser explotados por Noruega y por Reino Unido. Sí, la verdad es que Europa tiene una situación que no es unitaria, ni mucho menos. Es verdad que países nórdicos o Inglaterra no van a renunciar a su explotación de ese recurso que tienen, aunque ellos mismos están hablando de limitar su uso. Pero dentro de la Unión Europea también está Polonia. Polonia, por ejemplo, tiene la mayor central de carbón que existe actualmente casi en el mundo y que se abastece de carbón propio de Polonia y que, según las estimaciones, ellos creen que puede estar funcionando hasta 2037. Entonces, Polonia sería un caso aparte. Francia, su dependencia de hidrocarburos, que fundamentalmente se encuentra, como casi todos los países, no es generación de energía, porque su generación de energía eléctrica es fundamentalmente de origen nuclear, pero también están planteando la posibilidad de ir disminuyendo de forma genérica. La mayoría de los países de Unión Europea están planteando una postura común, aunque cada uno parte de una situación totalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues probablemente, si nos remontáramos hasta 1990, que es cuando se planteó el número total de emisiones que podía realizar cada país, en que a España le suponía 15% más de lo que estaba haciendo en aquel momento, aunque posteriormente se pasó del 50% y ahora está intentando bajar. Lo que sí es cierto es que todos los países están intentando ir hacia pues, lo que es sustitución de petróleo y gas mediante el uso, fundamentalmente en transporte, de batería, coche eléctrico, híbrido, etcétera. Eso nos va a llevar después a lo que es el tema de recursos naturales o minerales y con el tema de almacenamiento de energía. Pero, por centrar, efectivamente, Europa intenta hacer una postura común, pero para eso tiene que tener en cuenta que cada país parte de una situación totalmente distinta. A Europa, ¿qué es lo que le preocupa? Pues que si finalmente, como está planteado a 2050, eso no es una postura española, es una postura europea y de muchos otros países, se pretende la neutralidad de emisiones, tiene que tener la capacidad de poder preparar la energía correspondiente para evitar esas emisiones. Al fin y al cabo, si hablamos de emisiones de CO2, efecto invernadero fundamentalmente, entonces podríamos hablar que es verdad que el transporte, origen de ese problema de los hidrocarburos, fundamental, estaría representando aproximadamente el 40% de la emisión total de CO2. Pero también tendríamos que tener en cuenta la generación de energía eléctrica, en que ahora mismo se elimina, en España se ha eliminado a este año
concretamente prácticamente todo el uso del carbón para generación de energía eléctrica, pero sin embargo el gas natural, las centrales de ciclo combinado siguen teniendo una presencia muy importante en toda Europa y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, la generación de energía eléctrica como fuente de emisión de gases de efecto invernadero también habría que eliminarla y eso significaría sustituir esas fuentes donde la energía eléctrica se obtiene por carbón o gas natural, no petróleo, porque petróleo el derivado del petróleo como gasóleo no se utilizan prácticamente nada en generación de energía eléctrica, pero sí gas natural, y también que habría que plantearse cómo se elimina. Una pregunta, en la planificación precisamente de ese futuro, en términos de analizar y de diseñar un poco la secuenciación de cómo ir generando esa transición al final, realmente, bueno, es energética, industrial, pero a la postre no deja de ser más que la modificación de los equilibrios de una estructura económica y productiva. ¿Estima que realmente el papel... y aquí ya como ingeniero si le pregunto, es decir, si el papel, digamos, de la labor tecnócrata está siendo realmente escuchada y realmente es la que define las líneas fuerza en torno a las cuales se tiene que realizar esa transición, o más bien es solamente una voz que es conjugada en torno a otros intereses que no necesariamente son puramente técnicos y realmente están más supeditados a intereses de otra índole? Bueno, yo creo que es la confluencia de las dos líneas. Efectivamente, ojalá la parte técnica fuese más escuchada, porque tendríamos una mejor solución probablemente. Pero también la parte social tiene un peso específico importante. Al fin y al cabo la legislación la hacen políticos y los políticos dependen de los votos y siempre escuchan a aquellos que finalmente pasan por las urnas y tienen un peso específico. Entonces eso crea a veces un conflicto de intereses. Prefiero seguir volviendo en la parte española. Todo el tema que hemos hablado antes de la ruta del hidrógeno, la estrategia de almacenamiento de energía, la estrategia de descarbonización, todo está muy bien, pero todos tienen un componente social importante, que está muy bien, pero a veces no se tiene en cuenta en la parte técnica. Cualquier paso en ese sentido, de disminuir el aporte de energía, si nos fijamos en la energía eléctrica o incluso también en el transporte, pero en la energía eléctrica, pues nos daríamos cuenta de que hay un cuello de botella importantísimo, porque no vale con decir, bueno, pues confiemos todo a las renovables, porque es verdad que ojalá pudiésemos confiar todo a las renovables, pero acabamos de tener hace una semana, poco más, la imagen clara de que no siempre podemos confiar en las renovables, porque mientras que las renovables en un tiempo propicio, con sol, con viento, pues podemos alcanzar una generación de energía eléctrica importante, pero sin embargo cuando el efecto Filomena, en que no hemos podido utilizar las renovables, no había energía hidráulica suficiente, la nuclear como siempre funciona prácticamente al 100%, con lo cual en el momento en que se hace esa subasta para la generación de energía que se hace diariamente, pues nos encontramos en que el precio lo marca los que tienen que entrar a continuación, es decir, ciclos combinados, gas natural, y en margen mucho menor, pero también una parte en carbón. Eso significa que el precio automáticamente cambia. Hemos pagado la electricidad como jamás se ha pagado a 90 euros el kilovatio hora, lo cual parece que es una barbaridad, pero en realidad eso lo que nos dice es que las energías renovables necesitan un soporte
necesitan tener una energía de respaldo, y esa energía de respaldo, conforme que la estamos eliminando del mercado, se está convirtiendo cada vez en un factor mucho más caro. Si se hiciese caso de lo que es la tecnología, pues probablemente se hubiese avanzado mucho más en lo que es el tema de almacenamiento de energía, cosa que prácticamente no se habla, pero que nos hubiese permitido tener esa energía desde las renovables sin llegar a ese valle tan importante. Muy bien. José Carlos, como periodista energético, ¿alguna pregunta? Vamos allá. Sí, tengo, además, como hemos mencionado ya, en 20 minutos hemos metido muchísimas cosas. Como siempre, tengo que elegir la pregunta. Sí me gustaría, hemos hablado de Europa y ese planteamiento también es, Europa es uno de los conjuntos de países que más apuestan por el desarrollo sostenible, por el cuidado del medio ambiente, pero ¿qué hay? La atmósfera es la misma para todos. ¿Qué hay en cuanto a países como Estados Unidos, los gigantes, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, India? ¿Cuál es su actitud? Si ellos deciden emitir, es el mismo CO2 el que va a la misma atmósfera. Y por otra parte, sí, también, antes de que se quede muy alejado, el asunto del fracking, aunque luego ya volvería a ello más adelante, sí que, por supuesto, ha habido muchas protestas. Como decías, yo me atrevería a decir que España es el único país del planeta Tierra donde aparece petróleo y la gente se molesta y no lo celebra. Y el fracking sí que ha suscitado muchísimo rechazo. ¿Existen unas buenas prácticas que permitan garantizar la seguridad de esta extracción? Estas son las dos preguntas que quiero hacer. Sí, empezando por la primera, en el Acuerdo de París, donde parecía que los grandes productores de emisiones de CO2, Estados Unidos, China, inicialmente parecía que no iban a entrar, finalmente entraron, es decir, prometieron una reducción de sus emisiones con unos plazos distintos, no eran los mismos plazos. Europa acortó mucho los plazos, como decía, marcaba dos límites, 2030-2050. En el caso de Estados Unidos, China utilizaron una vara de medir mucho más lasa, pero en cualquier caso entraron ahí hasta que vino la época Trump, en que Estados Unidos se descolgó del Acuerdo de París y dijo que no podía seguirlo. Si nos fuésemos mucho más atrás, cuando se hizo el Acuerdo de Kioto, que fue el primero que se hizo en este sentido, Estados Unidos no lo firmó porque dijo que no podía cumplirlo. Y eran unas condiciones totalmente distintas a las que plantearíamos ahora, o sea, unas condiciones mucho más fáciles de cumplir. Y ahora Estados Unidos parece que con la nueva administración Biden probablemente vuelva a entrar en el Acuerdo de París, lo cual quiere decir que de alguna manera se hace. China también, China estaba abogando, China no tiene prácticamente casi muy poco petróleo, pero estaba centrando prácticamente su economía energética en el carbón, lo cual la distanciaba mucho también del Acuerdo de París, y finalmente también con unos plazos distintos, pero también entró, y lo que hace es cambiar las centrales de carbón que tenía comprometidas con centrales de origen nuclear. Pero en cualquier caso parece que prácticamente casi la totalidad del mundo, por lo menos los grandes emisores, están entrando en el Acuerdo de París, y que por tanto va a ser unas medidas a nivel mundial. En cuanto a lo de la fracturación hidráulica, el fracking, bueno, pues la verdad es que el fracking demuestra, porque tenemos en Estados Unidos, puede que haya actualmente del orden de 2 millones de pozos,
los que se han realizado para obtención de gas o petróleo mediante fracturación hidráulica. Y la experiencia lo que demuestra es que son totalmente seguros, tanto fundamentalmente en la parte ambiental, que es lo que muestra más recelo, tanto en la posibilidad de contaminación de acuíferos, que se demuestra que no es posible que se produzca, tanto la emisión de gases, fundamentalmente gas metano, a la atmósfera, que no se produce, o no se produce en bastante menos cantidad de la que se produce en una explotación petrolífera convencional. Es decir, la seguridad en la fracturación hidráulica es tan grande como que esa tecnología se podría utilizar sin ningún problema. Los recelos que hay en España, en Europa, se empezó a hacer en algunos países, se empezó a hacer en Inglaterra, se empezó y se sigue haciendo en Polonia, y Europa está dividida también. Hay países que dejan, la Unión Europea deja que cada país decida, no marca ninguna directiva en ese sentido, y hay países que dicen que sí y países que dicen que no. Pero en cualquier caso es una tecnología segura. Muy bien. Juan, ¿todavía no has hecho ninguna pregunta? Muy buenas. Pues a mí me gustaría preguntarle, antes ha mencionado que el planeta tiene reservas de carbón para 2 siglos, que yo desconocía ese dato. En el caso de España también hay unas reservas tan grandes como la media, y luego cómo de viable es el carbón. ¿Podríamos volver al carbón como fuente de energía? Bueno, España tiene bastantes reservas de carbón, un carbón muy bueno en la zona de Asturias y León, una antracitas que son muy buenas, que hay también carbón bastante malo, por llamarlo de alguna manera, que son los lignitos que puede haber en la zona de Teruel, en que tienen el problema de que tienen bastante contenido en azufre. Entonces, bueno, te voy a dar un comentario. Siempre las edades de la humanidad se han marcado de alguna manera por algún elemento, pues la época del hierro, la edad del cobre. ¿Qué es lo que significaba eso? Pues que era un elemento que se utilizaba. El hecho de desaparecer esa época no significa que había desaparecido ese elemento, sino sencillamente que se había encontrado un sustituto que tenía mejores prestaciones, llamémoslo así. En este caso se encuentra un sustituto al carbón que se supone que tiene mejores prestaciones, o al menos ambientalmente mejores prestaciones, lo cual no quiere decir que en un futuro no se pueda utilizar. ¿Qué es lo que habría que hacer pensando en que en algún momento se pudiese volver a utilizar el carbón? Pues sencillamente buscar la eliminación del problema que plantea el carbón, que es el carbón es el recurso energético que más CO2 produce. Pero si nosotros encontramos un sistema, y ya lo hay, o sea, hay tecnologías que permiten la captura y almacenamiento del CO2. Por tanto, si nosotros somos capaces de desarrollar una tecnología que evite que ese CO2 vaya a la atmósfera, podremos volver a utilizar el carbón. ¿Por qué no? En cualquier caso, ahí está. Sí, bueno, voy a aprovechar yo, y si queréis, después de la respuesta de Ángel, pasamos a lo que él planteaba como segundo bloque de renovables y minerales. Mencionar rápidamente que el CO2 no solo que se puede almacenar, sino que el CO2 es un recurso valioso y que ya hay un mercado de CO2 que se utiliza, por ejemplo, en la industria hortícola de Almería y se le puede sacar provecho. Por tanto, los avances tecnológicos con respecto a la eficiencia y el aprovechamiento energético, en mi opinión, van a tener mucho que ver con una vuelta al uso razonable de los hidrocarburos.
Sobre lo que ha empezado a decir Ángel, a mí me ha recordado a un congreso de minería que yo pude asistir hace bastantes años. Se daban diferentes ponencias técnicas que no vienen al caso para nuestra audiencia millonaria ahora, pero sí hubo una ponencia que a mí me interesó mucho en ese momento, a cargo de un profesor de una escuela de minas, que hablaba de la relación entre todo tipo de minería y la sociedad. Y ya en esa época, hace quizá 15 años, él utilizaba una expresión que se utiliza en Estados Unidos, que es no en mi patio trasero. Es decir, quiero hacer la tortilla, pero no quiero romper los huevos. Por supuesto, quiero tener 3 coches y calefacción a tope durante todo el invierno, pero quiero que eso se produzca en un sitio donde yo no lo vea y me pueda sentir una persona muy válida y muy a favor de la Pachamama. Sobre todo esto que estoy comentando, creo que hay un problema que quizá con el tiempo, por necesidad, pueda mejorar, y es toda esta campaña de desprestigio de la explotación de los recursos minerales aludiendo siempre a trampas emocionales para ganarse al público, de forma que cualquier político sabe que aunque esté perjudicando a sus ciudadanos porque les está limitando sus posibilidades económicas o de empleo, sin embargo va a obtener beneficio político poniéndose en contra de cualquier tipo de explotación minera. Esto es algo que en persona yo he podido seguir en los últimos 25 años, como sistemáticamente cualquier tipo de explotación minera tiene a priori a los políticos y a asociaciones que se dedican a estar en contra, sin aportar nada que solucione la economía de esas regiones. Y funciona así. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso del uranio en España, que resulta que es un país muy rico en ese recurso. Tenemos posibilidad de explotar litio en cantidades importantes, otro tipo de minerales que servirían para las renovables, pero de momento es mucho más popular estar en contra, y por eso es muy difícil para las empresas que tienen que invertir grandísimas cantidades para empezar a explotar, y bueno, generalmente se para. A lo que yo voy, y es la pregunta, es si igual que ahora es popular estar en contra, no terminaremos llegando a un punto en el que sea popular estar a favor por pura necesidad, por el aumento de coste que tendrá el estar permanentemente importando recursos limitados, por ejemplo, los que tienen que ver con producción de baterías para coches eléctricos. Quizás la tecnología consiga mejorar todavía mucho más la seguridad y el almacenamiento de residuos nucleares, de tal manera que sea evidente que es beneficioso y conveniente explotar ese recurso. Y esa es mi pregunta. ¿Eso puede acabar llegando o no? O en cualquier caso, la propaganda está preparada para que la descarbonización sea total a cualquier costo. Sí, estoy de acuerdo que en algún momento probablemente la opinión social cambie por la propia necesidad y posiblemente se produzca como un proceso inverso. No es que la sociedad influya directamente en los partidos políticos de cara a su propia legislación, sino que puede que ocurra al contrario. Y de hecho, de alguna manera, ya está ocurriendo, porque si hay, como decía hace un rato, que uno de los principales cuellos de botella que nos vamos a encontrar es el tema de almacenamiento de energía. Si encontrásemos una posibilidad de almacenamiento de energía seguro e infinito, pues no tendríamos problema en utilizar pues, desde cualquier tipo de energía renovable, incluso utilizado ahora mismo o planteado ahora mismo, que es la utilización del hidrógeno verde como vector energético a utilizar. Digo esto porque en la propia administración española, de las distintas posiciones que está tomando en este tema y la distinta legislación que está llevando a cabo,
aparece una estrategia sobre almacenamiento de energía que curiosamente, y casi voy a citar de forma textual lo que dice el texto del Ministerio para la Transición Ecológica respecto al tema del almacenamiento de energía. Dice que el abastecimiento de materias primas minerales es fundamental, el abastecimiento autóctono, autoabastecimiento, y por tanto reducir la dependencia de importación de materias primas. También dice que es importante la explotación sostenible de yacimientos de más de 70 minerales que se encuentran en nuestro país, y cita textualmente, por ejemplo, el litio o las tierras raras. Y reconoce que la minería no es tan sucia ni tan mala como se plantea, y dice que las extracciones tienen consecuencias ambientales relevantes, pero la corrección de los impactos asociados es una parte intrínseca de todo proyecto extractivo, es decir, da por supuesto que los planes de restauración funcionan y que no van a tener un impacto importante. Es decir, la propia administración, ante la necesidad urgente, que además no la plantea solo la administración española, sino que realmente le viene como transmitido desde Europa, la gran preocupación que existe por esos recursos minerales hace que esté intentando cambiar la propia opinión de la sociedad, porque en este caso a la administración le interesa. Lo cual no quita que, efectivamente, como tú estás citando, hay ejemplos, o sea, lo de almacenamiento de energía surge hace apenas 2 meses y hace 15, 20 días probablemente sale la noticia de que el yacimiento de Matamulas en Ciudad Real de tierras raras definitivamente parece que va a quedar enterrado, o sea, no se va a poder explotar, lo cual parece un sinsentido, pero la verdad es que la situación que tenemos es más o menos de ese tipo. Muy bien, pues si no tenemos ninguna pregunta más sobre hidrocarburos de momento, ¿quieres explicar un poco más a fondo la parte de las renovables y la minería? Yo una cosita que sí quería comentar sobre hidrocarburos. Tenemos por un lado, sí hay una descarbonización en el momento que se pasa del carbón al petróleo, del petróleo al gas, ya estamos de por sí creando esa descarbonización, y por otro lado la tecnología también apoya, en tanto que un motor de los años 70 producía no sé cuántas emisiones más que un motor Euro, ya no sé por qué número van, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Eso es así, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. O sea, ahora mismo la comercialización de los motores actuales viene precisamente en cuanto a los publicitan fundamentalmente los aspectos ambientales. Es decir, cuando tú quieres comprar un coche, lo primero que te dicen es que su emisión de CO2 ha bajado en un 58% respecto a lo que era el motor de hace 5 años, o que las emisiones de óxido de nitrógeno prácticamente son nulas porque tienen unos catalizadores magníficos que evitan eso. Es decir, la tecnología avanza en ese sentido. Y de hecho ya existen algunos coches que son de gasolina y son eco. Es decir, la tecnología llega hasta el punto tal que las emisiones tanto de CO2 como de óxido de nitrógeno se reducen de tal manera que se le da el sellito de eco a un coche que puede ser de gasolina. Efectivamente, la tecnología avanza en ese sentido.
Hombre, sin ningún tipo de dudas, a la luz de lo que comenta José Carlos y respondes, Ángel, ciertamente, bueno, los incentivos al final que desde el ámbito económico y político se introducen en el ámbito industrial para realmente intentar superar los límites tecnológicos que permitan realmente cumplir una serie de, digamos, de objetivos, ya sea reducción de emisiones de una determinada naturaleza de especies químicas o de cualquier tipo, es esencial. Lo que sí que me gustaría preguntar es en razón a las, ¿cómo decir? En razón a las fuentes de riqueza que nos comentas tiene España en los diferentes materiales y en diferentes fuentes energéticas. Yo preguntaría, la visión puramente, si quieres, política del impacto medioambiental, no puede ser sencillamente una, ¿cómo decir? Una perspectiva miope y cortoplacista que impida realmente hacer entender a la sociedad la relevancia que realmente esas fuentes de energía suponen para el país y lo que es más, para el sostenimiento de su sistema de bienestar. Y lo pregunto más que nada en razón a que Noruega, bueno, comparte en el Mar del Norte junto con Escocia, realmente los dos estados soberanos sobre lo que esas aguas compartidas tienen al final, que es una fuente de hidrocarburos bastante importante. Entonces, ese tipo de recursos al final no son otra cosa sino al final el propósito de una gestión de un fondo soberano que finalmente es gestionado y es capitalizado por la propia Noruega, en el caso de hablar de ella, para no solamente el sostenimiento de su estado de bienestar, sino que incluso desde esa gestión de esos fondos soberanos que ese capital subyacente les genera, son capaces de comprar empresas extranjeras y modular la propia gestión de esas empresas, transformando incluso aspectos de ética industrial, de ética laboral, en lugares que están muy apartados de su país de origen y por eso, en cierto modo, desde la perspectiva de lo que hace Noruega con los recursos que son capaces de obtener de sus extracciones, que es el sostenimiento de su estado de bienestar, que es señero, y por otro lado su capacidad de modular éticamente con el capital, digamos que estructuras industriales y estructuras empresariales extranjeras, ¿no crees que pecamos de un exceso de miopía y de reduccionismo al dejar completamente etiquetado cualquier tipo de extracción energética como un mero problema de carácter medioambiental y no como una posibilidad real de una mejora social de ámbitos que trascienden incluso los límites del propio país? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es cierto que el referirlo exclusivamente a temas medioambientales puede ser un punto de vista muy corto, porque efectivamente las implicaciones son mucho mayores. Y es verdad, en Noruega, que es el principal productor en Europa actualmente en petróleo y gas, efectivamente los recursos nacionalizados los utilizan para otros temas muchísimo más importantes. Es decir, digamos que ese recurso está muy bien empleado. En el caso de España es mucho más complejo. España tiene un sistema demanial, es decir, el subsuelo es propiedad del Estado, de tal manera que el Estado nunca cede la propiedad del subsuelo a la empresa que vaya a explotar, sino lo que hace es cederle la explotación, es como si se la alquilase, lo cual le permitiría tener una opción muy importante ante el control de eso. Lo que pasa es que el ciudadano de a pie lo ve mal, porque el ciudadano de a pie no consigue ningún beneficio inmediato. Estados Unidos, por ejemplo, una empresa petrolífera quiere hacer un sondeo en un cierto terreno, se va al dueño de ese terreno, negocia con él, se lo compra o alquila o lo que quiere y explota. En España no. En España ese dueño de ese trozo de terreno solo es dueño de la superficie. El subsuelo pertenece al Estado. Incluso el Estado, en un momento determinado, si considera que es interesante para
los intereses del Estado, se lo puede expropiar en función de ese interés superior. Eso hace que fundamentalmente también la sociedad reaccione en contra, porque el ciudadano de a pie no ve ningún beneficio inmediato. Si ese ciudadano encontrase un beneficio, probablemente su contestación sería distinta. Pero, volviendo a tu planteamiento, me parece muy correcto, es cierto que se podría plantear un orden social distinto en función de la utilización de esos recursos. Hablabas de que se puede invertir en otros sitios. Yo voy a más. Cuando tú emites CO2, existe a nivel mundial lo que se conoce como mercado de emisiones. De tal manera que tú puedes emitir más y vendérselo a un país que emite menos y hacer una economía mucho más globalizada, con una complejidad más importante, pero mucho más beneficiosa para todos. Un país en vías de desarrollo puede comprar, porque nunca va a alcanzar en las emisiones que tiene asignadas, puede comprar emisiones y obtener riqueza para conseguir unos fines sociales mucho más importantes. Es decir, efectivamente, planteado como una posición global, efectivamente se puede hacer un beneficio social que de otra manera lo único que hace es evitar la obtención de un recurso o un beneficio. Muy bien, pues si queréis, y hemos hablado ya suficiente de hidrocarburos y petróleo, que Ángel nos explique la relación de la minería con la economía de las energías renovables y la importancia que esperamos que tenga la explotación, en particular en España. Bien, pues casi voy a empalmar precisamente con el gran problema que se plantea hoy en día, que es el almacenamiento de energía. Si el almacenamiento de energía estuviese resuelto mediante sistemas de acumuladores, etcétera, o poder almacenar el hidrógeno como factor energético, probablemente no estaríamos hablando de este tema, porque el problema energético a nivel global podría estar resuelto. Desgraciadamente, esa es la punta de lanza que vamos a encontrar y que está encontrando, digamos, Europa en su conjunto como primer mundo, pero la mayoría de los países se lo van a encontrar antes o después. En primer lugar, si nos hiciésemos una imagen de qué sería el mundo sin combustibles fósiles, y repito que sin combustibles fósiles no estaríamos nunca, porque la industria petroquímica o carboquímica tendría que seguir funcionando para los chasis de los coches, los plásticos, etc. Pero tendríamos que, si nos planteamos esa situación hipotética, tendríamos que ver cuáles son los términos imperantes en ese caso para llevarnos a esa economía de mercado. Los términos imperantes serían medio ambiente, lógicamente, y digitalización. Son los dos factores que nos van a condicionar todo. ¿Por qué? Porque estamos en la época de transmisión de datos, cada vez más datos y más rápido, en equipos totalmente electrificados, de tal manera que prácticamente se pueda trabajar. Si ponemos el ejemplo de una mina, pues una mina de interior puede estar trabajada por control remoto sin necesidad de que tenga ningún trabajador en el interior. Una máquina manejada desde un sillón y un ordenador que se mueve y perfora y vuela, y después una pala que carga y un camión que se lo lleva, todo ello electrificado y movido mediante control remoto. Es decir, seguiremos teniendo cada vez mayor dependencia de los ordenadores, de los teléfonos, de la rapidez de transmisión de datos como necesidad para sistemas de seguridad. Es decir, cada vez
que conforme pasemos a un sistema mucho más electrificado mediante sistemas de generación mediante renovable, fundamentalmente lo que se nos plantea es la presencia del hidrógeno verde o hidrógeno obtenido mediante la electrolisis del agua, en épocas de sobra de energía. Lo que nos está diciendo es que cada vez vamos a necesitar mayor utilización de materias primas minerales. ¿Y por qué? Pues porque para tener teléfonos, para tener coches eléctricos, para tener superconductores que nos puedan hacer esa conducción, necesitamos tierras raras, necesitamos niobio, necesitamos rodio si queremos unos catalizadores eficientes que nos eliminen la contaminación del CO2 o de los óxidos de nitrógeno. Necesitamos germanio para las fibras ópticas que nos dan esa rapidez de comunicación. Necesitamos el tántalo para los teléfonos, el litio para las baterías. Es decir, necesitamos una gran cantidad de esos recursos naturales que son los únicos que hacen posible ese avance de esas tecnologías en energías renovables. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el neodimio. Si nosotros queremos construir un aerogenerador, una turbina eólica mediana, tampoco muy grande, 3 megavatios, pues necesitamos 600 kilos de neodimio. Y un coche eléctrico necesita aproximadamente un kilo de neodimio. Pues si nos pensamos que en 2030, 2050, recordar que estamos planteando del orden de 100 millones de coches eléctricos o híbridos, si multiplicamos eso por la cantidad de neodimio que necesita cada coche, nos plantearíamos el problema que se nos situaría, teniendo en cuenta que la producción mundial es de aproximadamente 20 kilotoneladas de año de neodimio, y teniendo en cuenta que el neodimio casi depende en su explotación de China. Ahí nos encontramos con dos factores fundamentales: una limitación en cuanto a la cantidad que se produce y una limitación en cuanto al posible monopolio de un país respecto a esos elementos. Y bueno, he dicho lo del neodimio, pero pues no sé, en un ordenador, por ejemplo, en los años 80, los ordenadores que se hacían utilizaban 12 elementos minerales. Actualmente un ordenador tiene 60 elementos minerales. Un teléfono móvil tiene más de 40. Cobre, oro, plata, wolframio, plomo, níquel, cuarzo, arsénico. Podríamos hacer la enumeración de todos los elementos que tiene un teléfono móvil y nos encontraríamos esa necesidad importante. Y entonces de eso nos surge una preocupación importantísima desde Europa, y no de ahora, desde 2008, en que ya se planteaba la situación, la posición de Europa respecto a ese año 2030 o 2050, y planteó en 2008 lo que se conocía como iniciativa de las materias primas. Es decir, Europa estaba muy preocupada por esas materias primas por tres factores. Uno, por aplicación, tanto en los aspectos medioambientales, hemos citado por ejemplo los catalizadores para evitar gases de efecto invernadero, etcétera, o aplicaciones en tecnologías punta, ordenadores, teléfonos, etcétera. La necesidad de importar esas materias, porque probablemente en muchas de ellas el único país que tiene recursos es España. Y finalmente el último tema tan importante como los anteriores, que es el riesgo de abastecimiento. Hay algunos elementos
He citado antes la columbita o el tántalo, que son los que forman los dos de forma conjunta lo que se conoce como coltan, que supongo que todo el mundo ha oído hablar del coltan y del gran problema que supone. ¿Por qué? Porque prácticamente no es que sea un monopolio, pero la mayor parte de su producción se hace en el Congo, en unas condiciones que no son las mejores socialmente. Entonces Europa, que no quiere obtener esos elementos en esas condiciones sociales, busca hacia adentro, y coltan solamente en Europa hay en una explotación que se encuentra en Galicia, en Penouta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si de ese riesgo de abastecimiento Europa dice, tenemos que conseguirlo, pero nos encontramos con el problema social que dice, litio en Cáceres, no, no queremos, tierras raras en Ciudad Real, no, no queremos. Entonces, Europa marca unas condiciones, unos parámetros de criticidad de esos elementos que hacen que sea necesario buscar el autoabastecimiento si queremos avanzar en esa línea de esas energías renovables que nos lleven a neutralidad de emisiones en 2050, y por otra parte la sociedad dice minerales no quiero. Entonces nos encontramos en un dilema importante y que es el gobierno el que tiene que buscar esa solución. Está clarísimo, no los técnicos, porque los técnicos lo podemos tener muy fácil. Muy bien. José Carlos o Gonzalo estaba preguntando. Tan solo quería preguntar en razón a estas últimas explicaciones, debido precisamente a ese intento de buscar una fuente de crecimiento endógeno a nivel tecnológico de Europa, si eso al final no es una política, de política exterior a la postre, en cierto modo en retirada. Quiero decir, si un mineral se encuentra fundamentalmente en un entorno en el que las condiciones laborales o de subsistencia no son las más propicias, el hecho de que nos replegamos sobre nuestro propio territorio hacia fuentes con recursos más escasos, menos amplios, no es una falta de compromiso a la hora de intentar modificar la realidad social de los países en los que esas condiciones tan deplorables se dan. Y de ser así precisamente esos puntos tan concretos en el globo donde se concentran esos recursos, ¿cuáles serían las previsiones a futuro? Vamos a hacer un poco de bola de cristal, Ángel, y cuáles serían las tensiones y conflictos y guerras, por tanto, que en un futuro próximo puedes llegar a vislumbrar. Es un poco complicada la segunda pregunta. Respecto a la primera, el compromiso hacia esos países, teniendo en cuenta que son países soberanos, es difícil de presionar. Lo único que están haciendo prácticamente todos los países desarrollados es, digamos, que hacer como un seguimiento de la procedencia de esos minerales. Y dicen, si estos minerales se han obtenido en un sistema de esclavitud, con explotación de niños, con una serie de condiciones de los trabajadores, etcétera, yo no los compro. Esa es la postura de Europa. Europa no y muchos países, no solo Europa, muchos países dicen, yo tengo que tener la ficha de filiación de ese mineral cuando me llega a mi mercado y si no, no lo compro. Eso está muy bien, es la forma de presionar para que esos países cambien si quieren explotar sus riquezas. Pero nos encontramos en que algunos de esos elementos que hemos citado anteriormente, China dispone del 90 al 98% del material. Ahí difícilmente puedes hacer ningún tipo de presión. O sea, no solo es que lo poseen, sino que además están intentando monopolizar el mercado. China se está implantando en África por ser uno de los continentes de mayor producción de minerales, al menos en potencia.
China ha intentado comprar las mayores explotaciones mineras de cobre de Chile para monopolizar prácticamente el mercado del cobre. Es decir, y ante un gigante de ese tipo es muy difícil pelear. Lo único que tienes es la posibilidad de buscar esos recursos en otro sitio. Pero una cosa son recursos y otra reservas. Recurso es aquello que en principio crees que está ahí, pero tienes que investigarlo. Reserva es cuando ya lo tienes evaluado económicamente y dices, yo aquí tengo tantas toneladas de este elemento, de este cobre, yo tengo en mi país, en mi suelo, tantas toneladas. Por tanto, en ese momento puedes hacer números y puedes hacer lo que quieras. Pero, en cualquier caso, lo único que puedes hacer es buscar esos elementos para conseguir, de alguna manera, evitar ese riesgo de desabastecimiento teniendo en cuenta esos países. Y en cuanto a conflictos, pues la verdad es que es muy difícil. La política en ese sentido es muy complicada, es complicadísima. A veces los países se posicionan a favor de un conflicto, no porque vaya a ganar la sociedad de ese país que entraría en conflicto, sino porque cree que el gobierno que va a entrar le puede ser más favorable. O sea, lo cierto es que no siempre se hace, un país desarrollado entra en un conflicto pensando en que va a mejorar las condiciones sociales de la población de ese país. Ahora, probablemente en la mayoría de los casos se mueve más por sus propios intereses, pensando que el gobierno que entra le puede ser más favorable y por tanto puede ser ventajoso para ellos. Con lo cual es un tema demasiado político como para poder entrar en ese tema. Ángel, Sí. perdón, José Carlos. Sí, Vale. bueno, voy a hacer un pequeño apunte al respecto de lo que estáis comentando. Según las Naciones Unidas, desde 1990, al menos 18 conflictos violentos han estado impulsados por la explotación de los recursos minerales naturales, ya sean la madera, los diamantes, el oro, minerales, petróleo o las tierras fértiles y el agua. Y al menos el 40% de los conflictos que han tenido lugar en los últimos 60 años han estado provocados por esta pelea, por las materias primas. Sí, me gustaría aprovechar para preguntar por el agua, que también es otro recurso mineral, natural. Sí, bueno, el agua como recurso es fundamental. Como recurso energético, vamos a diferenciar. Como recurso energético, es el tema que estamos hablando hoy, es importante porque es una renovable. Al fin y al cabo, la producción de energía eléctrica mediante las presas es una energía renovable y, por tanto, es importante y se considera. De hecho, digamos que cuando se hace la subasta para establecer el precio de la energía eléctrica, las primeras que entran son las renovables y la hidráulica, y a continuación la nuclear, porque es un recurso energético renovable y además es algo que está ahí. Lo que pasa es que se utiliza cuando se puede utilizar. En épocas de sequía, evidentemente, la producción de energía eléctrica de la hidráulica puede ser muy poca. En cualquier caso, en España tiene una situación muy estable. Si estudiásemos el mercado, pues prácticamente representa el 7% y se mantiene a lo largo del tiempo, más o menos un 1%, pero básicamente es muy estable. Lo que se está planteando para utilizar mejor ese recurso es lo que se conoce como energía hidráulica de potencia. Es decir, cuando hay un exceso de agua, que yo tengo que soltar agua de las presas porque no puedo mantener la presa con esa cantidad de agua, pues toda esa energía
que de la caída del agua en la presa la voy a perder. Entonces lo que se hace es, mediante turbinas, lo que se hace es subir el agua, se deja caer y se vuelve a subir a la presa. De tal manera que esa energía que perdemos al caer la aprovechamos para volver a subir el agua. De tal manera que finalmente el balance es cero, es decir, no perdemos energía y se aprovecha mucho mejor la energía hidráulica. Eso en cuanto al agua como recurso energético. El agua como elemento prioritario de la humanidad, pues eso sí que es un problema de conflicto importante. Hay un tema que no está suficientemente desarrollado en prácticamente casi ningún país, que es el tema de las aguas subterráneas. En España sí que el estudio del agua subterránea está muy avanzado, prácticamente se conocen casi todos los acuíferos, se conocen las reservas de agua que existen y, por ejemplo, cuando se habla del problema que hay pues en las zonas como Doñana, que en un momento determinado se queda prácticamente sin agua, o en la parte del parque de Ciudad Real, que se pueda quedar sin agua, pues evidentemente una posibilidad es conseguir meter agua subterránea. ¿Cuál es el problema? Que lo importante de ahí es el control que el Estado pueda tener sobre esa agua subterránea. Actualmente, hace poco que hicimos un estudio a raíz del accidente desgraciado del niño en Almería, que cayó en un pozo, pues hicimos un estudio y había aproximadamente en España casi 1 millón de pozos ilegales. Es decir, no existe un control del uso, fundamentalmente en agricultura, del uso del agua subterránea. Y es una riqueza importante. Y eso que decimos en España lo podemos extrapolar a casi cualquier país. En los países del norte de Europa, pues evidentemente el problema del agua no lo tienen, pero eso si lo llevamos a países de la parte norte de África o el cono sur, más cono sur, pues evidentemente podría ser resolver unos conflictos muy importantes, porque conflictos de guerras, etcétera, por el agua sí que se han producido con muchísima frecuencia y evidentemente eso se podría evitar. En España podríamos hacer la misma diferenciación. La España norte, la España verde, pues no tiene problema de agua en ese sentido, pero en la España sur, la zona de Almería, zona de Málaga, etcétera, pues evidentemente el conocimiento de esos acuíferos hace que, como ha pasado en Almería, por ejemplo, pues las explotaciones agrícolas se favorezcan muchísimo y bien controlado podría ser una fuente de riqueza importantísima. Juan. Yo querría preguntarle sobre otra fuente de energía. Yo recuerdo hace 20 años que era yo universitario, Jeremy Rifkin publicó un libro que se llamaba La economía del hidrógeno, en el que vaticinaba que el hidrógeno iba a ser la forma de energía que prevaleciera en nuestros días, lo que para él era un futuro. ¿Cómo está el tema del hidrógeno? ¿Por qué no ha cuajado el tema? Buena pregunta. Lo mismo que decía de que en pilas de combustible decía que eso, cada 10 años decía, ahora ya va a ser la pila de combustible. La pila de combustible, que al fin y al cabo se basaba en la utilización de hidrógeno y oxígeno para obtener como resultado de ese proceso electrolítico agua, por tanto sin ningún tipo de contaminación, pues aparentemente pues era la panacea. En aquella época, por la época en que tú hablas, hace 20 años, existían dos problemas fundamentales. Uno es la posibilidad del almacenamiento de ese hidrógeno. En algún momento, y ahora ya se empieza a plantear, la posibilidad de que en las gasolineras se empezase a vender hidrógeno. Y todo el mundo puso, digamos, pie en pared
porque el hidrógeno es un elemento muy combustible, muy reactivo. El poner un depósito de hidrógeno en un coche pensando si se daba un golpe y ese hidrógeno salía a la atmósfera y se inflamaba, la posibilidad de explosionar. Es decir, se planteaban muchísimos problemas de seguridad que no se terminaron de solucionar. Se planteaba el problema de producción exclusivamente mediante procesos electrolíticos. Era inviable en aquel momento porque las energías renovables que existían no eran excedentarias, por tanto no podían producir ese hidrógeno, y producir hidrógeno mediante energía eléctrica obtenida mediante las fuentes, los recursos normales, carbón, gas, etcétera, no resultaba rentable, era carísimo. Por tanto, es un tema que siempre se ha planteado ahí y siempre ha estado un poco esquinado. Había otro tema importante, que es el tema de que el hidrógeno solo se podría sustituir mediante un proceso relativamente fácil, de ingeniería química muy fácil, en lugar de utilizar hidrógeno o utilizar gas natural. De hecho, por aquella época que dices, hace como 20 años, en España existía la primera pila de combustible que se instaló en San Agustín de Guadalís, en que participaba Iberdrola, Endesa, y era una pila de los italianos, de Ansaldo. En esa pila de combustible se utilizó gas natural y parecía que era la solución. Lo que pasa es que en este caso, hoy en día, el gas natural ya no se plantea, al contrario, no. Cuando hace un rato hablaba de esa política del hidrógeno que planteaba el gobierno, y el gobierno define hidrógenos multicolores. Habla del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, del hidrógeno marrón, del hidrógeno negro, dependiendo de dónde lo obtengas. El hidrógeno verde es aquel que se obtiene mediante energía eléctrica producida por renovables. El hidrógeno azul sería el hidrógeno obtenido mediante el gas natural, y el hidrógeno negro, el peor, sería el obtenido a través del carbón. Bien, todo se plantea en función del hidrógeno verde. Y se plantea a día de hoy, que antes no, como tal, sencillamente porque existen las energías renovables que a veces pueden ser excedentarias. Es decir, en un momento determinado, con mucha producción de energía eólica, etcétera, en que tengamos un pico de producción que el sistema no puede asumir, entonces producimos con esa electricidad, que si no perderíamos, producimos hidrógeno verde. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que almacenarlo. Tenemos que buscar la forma de almacenar ese hidrógeno para poder utilizarlo no en ese momento, sino cuando a nosotros nos interese. Y ese es el gran debate que existe actualmente con el tema del almacenamiento de energía. Pero es verdad que las pilas de combustible, las pilas de hidrógeno, las baterías de hidrógeno, llevan muchos años, bastante más de 20, casi 50, en que se están planteando la posibilidad de utilizarlas, y por temas fundamentalmente de economía y de seguridad se han ido alargando hasta el día de hoy. Ciertamente, después del caso del Hindenburg y cómo este estalló sin mucho miramiento, de verdad que el hidrógeno es un gas que en ese término de la seguridad no resulta demasiado confiable. En todo caso, quería preguntarle, a la hora de hablar de los acumuladores de energía, ¿cree usted que hay una política de Estado que ensamble adecuadamente, en tanto que acumuladores de agua son al final los saltos de agua, acumuladores de energía, disculpe, son los saltos de agua, las presas y demás? ¿Cree que realmente hay una política hídrica diseñada y bien engranada conforme a una política energética a largo plazo en España? Y si esto no es así, ¿es eso una limitación en su desarrollo
disculpe, en su desarrollo industrial y en la competitividad del tejido productivo del país? Sí, bueno, entiendo que el Estado, el Gobierno, necesita esa política de utilizar esa acumulación de energía, ese sistema de acumulación de energía. Y de hecho su planteamiento se está escorando hacia una utilización mucho más razonable. Es verdad que nunca se había planteado, es decir, se planteaban como temas independientes. Vamos a producir energía, vamos a producir hidrógeno, pero, oiga, es que para producir hidrógeno necesitamos un sistema de almacenamiento de hidrógeno, y para producir más energía o una energía sobrante que podamos tener, tenemos que tener un sistema de acumuladores de energía. Hasta ahora eran como políticas independientes. Ahora, y el ejemplo lo tenemos, probablemente el mejor ejemplo lo tenemos en esa explotación que está pendiente de aprobación en Cáceres, del litio, donde se une la explotación de litio con la fabricación de baterías. Es decir, se le da un valor añadido, de tal manera que no es la producción del litio, se lleva a no sé dónde, donde lo transforman y finalmente lo convierten en una batería de almacenamiento de energía, sino que desde la propia explotación vamos a llevar todo el proceso hasta el final, de tal manera que finalmente tenemos un acumulador de energía que nos va a permitir darle a ese litio toda la cadena de valor. Ese es el planteamiento que existe a día de hoy. Desgraciadamente es quizás un poco tardío, pero efectivamente esa sería la única política posible. En caso contrario, puedo poner otros ejemplos. Se planteó precisamente como una forma de aprovechamiento del carbón de Ciudad Real, en Puerto Llano. Es una central térmica que permitía descarbonizar el carbón y obtener directamente, mediante un sistema muy conocido de gas de síntesis, se obtenía directamente el hidrógeno como vector energético. Era un proyecto europeo importante, con una planta piloto importante, muy grande, y finalmente se ha desmantelado. ¿Por qué? Porque finalmente ese hidrógeno no sabían qué hacer con él, lo vendían como hidrógeno. Es decir, no había una política de seguimiento de manera que se haga una cadena de valor, sino que se hacen cosas aisladas y de esa manera es muy difícil de funcionar. Sobre lo que estamos comentando ahora de buscar una relación entre las explotaciones, prospecciones y la industria, hay un tema que yo conozco un poco, que es el mundo de la edificación, y tanto la nueva como la rehabilitación energética de todo nuestro parque de edificios, que además es especialmente viejo y está especialmente mal hecho. La mayoría de las personas no saben que la gran parte de la factura de la luz no la pagan por calentar su casa, sino por calentar la calle, porque el edificio está mal hecho y mal aislado. Este problema, teniendo en cuenta la Agenda 2030 y toda la campaña que se está haciendo en toda Europa de aprovechamiento y eficiencia energética, que afecta especialmente a la edificación, yo empiezo a ver que va a tener un resultado positivo, que ya no va a ser una era de un material como la era del hidrógeno o la era del cobre, ¿no? Había un economista que, para explicar esto, decía que la edad de piedra no terminó porque se acabaran las piedras, sino porque pasaron a una tecnología diferente. En este caso, lo que se está viendo es que se va a avanzar de forma coordinada, o por lo menos se debería hacer, aprovechando todo tipo de energías, tanto algunas fósiles, pero sobre todo renovables, y especialmente combinado con la eficiencia y la rehabilitación energética. En este sentido, hay también dos energías de las que todavía no ha hablado Ángel, que tienen mucho que ver, que es la solar, porque
parte de un recurso mineral, ¿no? Como es el silicio, que además en España tuvimos la mayor industria de placas solares hasta que aquella burbuja reventó porque no se gestionó bien, pero fue un ejemplo de que se podía hacer las dos cosas. Y por otro lado está la geotermia, que aunque tengo entendido que España no es un país de gran recurso de geotermia de alta entalpía como puede haber en Francia o en Islandia, pero sí que existe el intercambio de calor, que es un principio elemental que nuestros ingenieros nos podrán explicar, que en todas las obras nuevas e incluso en algunas de rehabilitación se puede implementar de una manera bastante sencilla para combinarlo con otros sistemas de energía renovable, combinando un sistema de geotermia con un sistema de placas solares, y con una buena edificación se puede producir prácticamente toda la energía que se consume e incluso aportar energía mediante pequeñas baterías para alimentar un vehículo, con lo cual sería una especie de círculo virtuoso en el que todo el proceso y toda la maquinaria social se podría ajustar. Esta es la visión optimista y de futuro, pero mi pregunta es, ¿en España seríamos capaces de desarrollar algún tipo de plan nacional que pusiera en orden todo esto para que todo remara en la misma dirección? Sí, y además estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo que se ha planteado siempre cuando se habla de, no tanto de reducir el consumo energético, que no es fácil, una sociedad que evoluciona, pues evidentemente al mismo tiempo consume más energía, pero sí el evitar esas emisiones. Siempre se ha planteado que una de las herramientas fundamentales es la eficiencia energética. De hecho, se planteaba que esa reducción de emisiones se conseguiría en un 45% aproximadamente mediante la eficiencia energética. También y lo que pasa es que a nivel político no se plantea de forma generalizada. Yo lo que he visto es que algunas comunidades autonómicas, apoyadas por algún organismo oficial como el IDAE, etcétera, lo que hacen es poner subvenciones para conseguir esos efectos. Pero no hay una política nacional en ese sentido. En cuanto a lo que hablabas, energía geotérmica, energía solar, desde hace mucho tiempo, probablemente más de 20 años, siempre se ha hablado de un concepto que era la generación distribuida. Generación distribuida no es más que hacer que, en lugar que todo el núcleo de una población dependa del suministro eléctrico de una central determinada, o de 5 centrales, las que sean, pues que pequeñas parcelas de ese núcleo urbano tengan su propia generación de energía, con el sistema que sea sistema de acumuladores, sea energía eólica, solar, la que corresponda, de tal manera que sea independiente. Eso sí, siempre acoplada al sistema general de distribución del Estado, porque tiene que tener su energía de respaldo por si esa energía distribuida fallaba. Pero ese es un concepto que lleva muchos años tratándose, que posiblemente es lo que nos lleva a lo que tú planteabas de esa utilización, por ejemplo, la geotermia. Es verdad, geotermia de alta entalpía, pues yo he conocido países como El Salvador, donde prácticamente el 90% de su energía eléctrica procedía de geotermia de alta entalpía. Bueno, son países muy especiales. En España no tenemos, salvo probablemente en Canarias a lo mejor se podría conseguir algo, en pocas zonas más se podría conseguir energía geotérmica de alta entalpía. Pero energía geotérmica de baja entalpía se puede conseguir en cualquier sitio. Es más, yo pondría como obligatorio que cualquier edificación que se haga con un sistema geotérmico. Porque en el momento en que tú haces los cimientos, puedes poner ese sistema de canalizaciones con intercambiadores de calor que te van a dar esa energía. Y ya está ahí. No hay ninguna ley que obligue en ese sentido, pero sería muy bueno que por ley
cualquier una edificación pues, antigua es muy difícil de empezar a socavar en el subsuelo para poder hacer la instalación, pero una instalación nueva, una construcción nueva sería facilísimo. Y empezar por ahí mediante una legislación que obligue a que todas las edificaciones en el futuro tengan sistemas como el sistema geotérmico de baja entalpía o energía solar fotovoltaica, debería ser obligatorio. Bueno, algo hemos avanzado porque hasta hace poco había una ley que prohibía expresamente generar autoconsumo con renovables, y ahora ya por lo menos está permitido. Sí, hemos cambiado apenas hace un año, sí, es cierto, pero es verdad que antes se prohibía, pero es un tema que siempre ha estado sobre la mesa, eso de generación distribuida, como algo absolutamente necesario. Muy bien. José Carlos, ¿estaba levantando la mano? No era José Carlos. Yo en todo caso... Gonzalo, sigue. No, disculpa. No, que quiero decir que no había levantado la mano, pero puedo aprovechar para introducir preguntas, pero como tú creo que vas a hacer algo relacionado con lo que estáis diciendo, pues continúa tú. Bueno, relacionado sí. Más que nada, hablábamos antes precisamente de los diferentes modos de obtención de energía y al final hablamos de que formar parte de una sociedad, digamos que ya terciarizada, conlleva unos patrones de consumo difícilmente modificables. ¿Cree que digamos que este tipo de modificaciones legales de gestión autónoma o de futuras modificaciones en el patrón tecnológico pueden modificar en algo, digamos, que los patrones de consumo de la sociedad en algún modo, o que estos ya vienen definidos por una serie de hábitos en que directamente el acceso a la energía no supone necesariamente una transformación sustancial, más allá de a lo mejor la diferencia de precio? Si te he entendido bien, el tema sería en que, hombre, lo que hay que hacer es hacer atractivo el que la población intente modificar sus hábitos energéticos. Decíamos del cambio, energía geotérmica, energía fotovoltaica, etcétera. Si tú a un ciudadano normal le dices que es muy bueno el poner paneles solares en su casa, pero una cosa mucho más sencilla, el poner un sistema aislante que hace que su eficiencia energética aumente y por tanto su consumo energético disminuya mucho, que implica por consiguiente bajar su factura eléctrica. Eso probablemente cualquiera lo entiende, pero lo que no se entiende tan fácil es decir, sí, pero es que yo tengo que hacer una inversión que ahora mismo me cuesta o no tengo una seguridad de futuro. Por eso lo que yo abogo es porque sea el Estado el que ponga ese sistema en marcha mediante sistema de subvenciones. Hoy precisamente leía en el periódico, no me acuerdo, creo que sí que era en el periódico, que decía un sistema que podía ser importante, es decir, mire usted, el Estado se hace cargo de todo lo que pueda hacer en cuanto a eficiencia energética o autosuministro de energía en su casa. Sistema de aislante, doble ventana, placas solares, etc. Y eso para el Estado significa una inversión que usted no me va a devolver, porque si yo le pido que usted me lo devuelva, me va a decir no quiero, porque no quiero gastarme dinero. Voy gastándome, goteando el dinero mes a mes con el recibo eléctrico, pero no hago una inversión importante ahora. Sin embargo, si el Estado lo hace y el compromiso es que en el momento en que esa casa se vaya a vender, parte del valor de esa casa revierta al Estado por esa inversión, pues automáticamente la gente lo haría sin ningún problema. Te toca, José Carlos. Dale al micrófono. Estaba buscando en el periódico si había algo hoy
la noticia que veo más relevante era sobre el precio de la electricidad, que se derrumbaba gracias al viento y hoy saldría prácticamente gratis. Eso es lo que he encontrado así en 3 segundos en el periódico relacionado con este tema. Bueno, claro, nos podemos entretener con cualquiera de los muchos temas que hay, pero sí me gustaría abrir un melón nuevo, ahora que nos queda ya poco tiempo, y es la tercera pata. Hemos tratado bastante la energía, hemos hecho una referencia a los recursos minerales, y sí me gustaría hablar también del panorama industrial. Es algo que a todos nos decían, que las sociedades modernas se terciarizarían, acabarían dependiendo de los servicios, fundamentalmente. Era lo moderno, era lo mejor, pero nos encontramos con que en los últimos 40 años el peso de la industria no ha dejado de disminuir, desde luego en España, y no necesariamente ha sido mejor. Bueno, el sector industrial yo creo que es el sector castigado permanentemente. El plantear una sociedad de servicios, que es lo que se planteaba hace unos años como primer mundo, decir, bueno, pues es que nosotros lo que vamos a hacer es una sociedad de servicios. Eso está bien, pero es irreal, totalmente irreal. Finalmente el músculo de una sociedad lo da la industria. Y la industria ha sido un sector que ha estado castigado y que sigue castigado. Si volvemos, por ir al centro del debate de hoy, es una de las grandes quejas del sector industrial en España son los grandes consumidores energéticos por el coste que tiene la energía. Ese es un problema que está ahí, que va a estar durante muchísimo tiempo. Se ha planteado una regulación de esos grandes consumidores, se plantea la posibilidad incluso de que en un momento determinado una disrupción del suministro, es decir, un gran consumidor dice, pero yo me comprometo que si en un momento determinado hace falta un pico de energía y yo tengo que desconectarme, me desconecto si eso me permite tener una energía más barata. Ese es un gran problema, el problema de la industria, porque la industria cambia totalmente. En Europa, repito que igual hace unos años se planteaba como sector de servicios, hasta que se ha dado cuenta de que no puede ser sector de servicios, que lo que tiene que hacer es tener tecnología para que su industria sea puntera. De ahí que venga esa iniciativa por las materias primas. No quiere traer equipos desde fuera, quiere fabricar sus propios equipos con su propia tecnología, que realmente es lo que da un valor añadido importante. Es el debate de sociedad de servicios o sociedad industrial, yo creo que es un debate baldío ahora mismo. Yo creo que cualquier sociedad ahora mismo basa tanto en la parte de servicios como en la parte de industria su propio desarrollo. Y sobre este mismo asunto, sí, quería solo continuar y enlazar con lo que habíamos mencionado de las regiones que han sido tradicionalmente productoras de carbón, y esa reindustrialización de regiones que han perdido ese recurso. ¿Cómo va ese asunto? Hay una legislación, lo que se conoce como la Ley de Transición Justa, que lo que hace es buscar iniciativas que permitan de alguna manera paliar el problema que ha surgido como consecuencia de la desaparición de eso. Pero fundamentalmente lo que está planteando es cómo coloca a los mineros que han dejado de obtener beneficio como consecuencia de desaparecer la explotación de carbón, de manera que no le cree un problema social. Eso no siempre va a dar un beneficio social importante, estudiado como sociedad en su conjunto.
porque ¿qué es lo que se están planteando ahora mismo? Pues una de las formas más sencillas, pero quizás menos imaginativas, es decir, bueno, pues como la minería del carbón ha dejado muchas escombreras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues restaurar esas escombreras, le vamos a dar trabajo a los mineros que estaban anteriormente, con lo cual ellos van a seguir cobrando su trabajo, van a tener empleo y no me van a crear problemas, pero realmente no hay ningún beneficio económico en ese sentido. Que quizás el planteamiento sería más, por ejemplo, en Ponferrada, en la central térmica de Compostillas, un gran núcleo de generación de energía eléctrica, pues lo que se planteó es ¿qué hacemos con esto una vez que hemos cerrado? Cierran el año pasado, al principio de este, y dicen ¿y ahora qué hacemos? Y los sacan como una especie de concurso de ideas para ver qué es lo que se puede hacer, de tal manera que tenga un beneficio productivo. Y ha habido ideas de lo más peregrino, desde hacer, como es una extensión enorme, pues de hacer un circuito para coches, como plantear un restaurante dentro de la torre de refrigeración, como intentar coger las cenizas volantes y utilizarlas para fabricar cemento, cosa que ya se hace. O sea que hay ideas de todo tipo, pero probablemente alguna de ellas puede tener un efecto productivo positivo. La ley de transición justa probablemente nos lleve a una situación que quita el problema social, pero no da ninguna perspectiva de futuro a esas regiones. No sé si tenemos alguna última pregunta o pasamos ya a la ronda final, como lo veis. Ya sabéis que es uno de mis temas favoritos, yo puedo seguir la tarde entera. Bien, no sé si Gonzalo me ha oído lo que he preguntado. Perfectamente. Bien, entonces entendemos que no tenemos ninguna pregunta más y pasamos a la ronda final de conclusiones. Bueno, eres el director del programa, cuando tú quieras, a tus órdenes. Muy bien, pues empezamos por ti. Recluta a Gonzalo. Tu minuto de gloria. Bueno, pues es un tema, yo no creo que sea un tema cualquiera, creo que es el gran tema. Al final de la energía estamos hablando de potencia y la potencia no es sino la capacidad transformativa de uno mismo o del entorno. Así que creo que es la base esencial sobre la cual se fundamenta toda sociedad, que no es sino sobre el poder, bajo sus formas, en este caso materiales, pero no porque sean materiales son groseras, sino fundamentalmente son las esenciales y las básicas sobre las que se asienta todo lo demás, con lo cual es algo sobre lo que se podría hablar francamente toda la tarde. De verdad que solamente puedo dar gracias a don Ángel Cámara, ha sido una exposición enormemente certera, ha sido prolija en el sentido de extensión, dado las limitaciones del tiempo, pero enormemente docente. Y tan solo, desde luego, me quedo con la idea cierta de que es un problema en muchos aspectos todavía a resolver en términos de desafío social y político, que pienso puede suponer más un problema transformativo en términos del statu quo económico que realmente de la voluntad o de la capacidad técnica de nuestro cuerpo técnico. Por todo ello, desde luego que solamente puedo decirle, en razón al oficio que usted desempeña, que espero que los ingenieros tengan la posibilidad de poder abrir, digamos que nuevos cauces al desarrollo y evolución de las sociedades futuras. Y en todo caso, espero que desde el Colegio de los Ingenieros de Minas puedan alumbrar a la sociedad española a poder desarrollar un futuro más estable, más consistente y desde luego más seguro. En todo caso, muchas gracias por su presencia entre nosotros y por supuesto entre nosotros la puerta siempre abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Juan, minuto de gloria. Yo me sumo al agradecimiento de Gonzalo, ha sido un gusto escucharle y creo que también me sumo a su conclusión. Tal cual estaba escuchando, no hacía más que yo personalmente que darle vueltas a lo importante que es tener una élite política de peso dirigiendo un país y que
desdichado es nuestro país que no la tenemos. Muy bien, pues entonces, José Carlos, un minuto de gloria. Trata bien al invitado, que es tu padre. Sí, naturalmente os podéis imaginar la cantidad de gestiones que ha habido que realizar para traer a nuestro invitado de hoy a este programa, lo que nos ha... La cantidad de semanas que hemos estado trabajando en ello, pero por fin hemos podido contar con él aquí para que nos clarifique, y gracias por clarificarnos, y a un nivel muy divulgativo, que yo creo que es el debate que falta en la sociedad para entender el mundo de la energía y los recursos minerales, toda su importancia, ese deseo de que España efectivamente tenga una política industrial en una dirección de progreso y que efectivamente podamos ser lo más independientes posibles como país y como personas para cubrir nuestras necesidades energéticas. Voy a dejar dos pases a gol muy claros. Uno referido a la imagen de la minería. Yo creo que las últimas imágenes que hemos visto de mineros eran en los años 80, unos señores cubiertos de negro, de hollín negro, que venían de una empresa que se llamaba Unosa, y desgraciadamente esa es la idea que tenemos de la minería. Y por otra parte, también me gustaría mencionar la ciudad jienense de Linares, con la que tienes muchísima relación, y esas etapas que ha vivido en las que perdió su industria minera, perdió su industria del motor, y ahora mismo, desgraciadamente, es la ciudad de España con más paro. Muy bien, pues yo voy a cerrar los minutos de gloria y dejamos que Ángel cierre después el programa dando el último comentario, respondiendo a estas preguntas que les estamos haciendo al final. Yo solo puedo, aparte de, por supuesto, darle las gracias por venir a esta humilde chalupa a divulgar algo que es imprescindible para nuestro país. El asunto que a mí me interesa siempre es España. España es los tartesos con su minería metálica, son los fenicios que vinieron a comerciar con ellos, son los romanos en las minas de oro, de León y de Asturias, es, como ha mencionado José Carlos, la leyenda del carbón, es, por supuesto, el sustento de toda nuestra construcción y de nuestras descomunales obras públicas con el sector de las canteras y los áridos. Y, por supuesto, España y su futuro están absolutamente ligados a volver a reencontrarse con su suelo. Es precisamente la patria tiene mucho que ver con el suelo. Y en el mundo de las energías renovables ya hemos visto que tenemos que volver a mirar a nuestro suelo. Y por mi parte nada más, y dejamos que Ángel nos dé su última reflexión. Solamente agradeceros este rato que me he sentido cómodo, con una compañía agradable y pudiendo expresarme libremente sobre un tema que puede ser más o menos controvertido, pero en cualquier caso es esa unión energía, recursos minerales necesario en la energía probablemente con esa visión social mucho más positiva, aunque también controvertida en cuanto a que la energía a la sociedad, al ciudadano le cuesta dinero y no le gusta tanto, y por otra parte los recursos minerales con esa visión por contra un tanto penosa, en que, como decía José Carlos, pues esa visión trasnochada completamente de ese minero lleno de carbón, hoy en día ha desaparecido. Tenemos una minería limpia, segura y que evidentemente puede hacer mucho por el bienestar del país, y lo que tenemos que intentar romper esa mala imagen que ha tenido. Pues muy bien, nada más. Si nadie quiere añadir nada, lo dejamos por hoy. Todos de acuerdo. Pues muchas gracias, Ángel, y terminamos aquí. Buena semana a todos. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.